Miércoles 1 de abril, quiero bendecirte a través de una palabra para edificar, palabra para poder construir tu vida, tu familia, tu ministerio. Estos días para la iglesia local son tan especiales porque tenemos talleres para líderes, para el liderazgo de la iglesia, para los que quieren ser formados. Y los domingos también tenemos una reunión general donde se comparte una palabra. Pero bueno, elegimos este día y seguimos con esa línea para poder compartirte hoy un mensaje poderoso de parte de Dios y que tú lo puedas poner por obra y edificar tu casa. También quiero presentarte a Eugenia, una hija que ha sido formada y ella estará haciendo una oración de apertura para que podamos darle comienzo a este mensaje. Bueno, quiero darte la bienvenida, declarar que tu vida está bendecida a través de la palabra que se va a soltar el día de hoy. Quiero bendecirte y declarar un avance en tu vida. Papá, te damos gracias, Señor, por el día de hoy. Declaro de que vamos a seguir avanzando y tu palabra va a ser rectora y edificación para cada uno de nosotros. Amén. Y para cada uno que esté del otro lado. Declaro que va a llegar esta palabra y va a caer en tierra fértil, papá, Amén. y va a dar buenos frutos, Señor. Tu presencia está establecida acá, papá. Amén y amén. Amén. Así seguimos. Muchas gracias, Eugenia. Y bueno, ahí ya arrancamos nomás. Arrancamos rápido porque voy a empezar fuerte a compartirte un mensaje poderoso que realmente va a traer claridad. Te darás cuenta de muchas cosas que son necesarias entenderlas. Lo que más necesitamos entender son los procedimientos en Dios para poder llegar a interceder delante de la presencia del Padre. Y algo que tiene que ver con los procedimientos es lo que Dios le mostró a Moisés. Las escrituras explican que Moisés fue a la presencia de Dios y que Dios le mostró cómo él debería erigir el tabernáculo. Y ahí le dijo que lo debía hacer tal como lo vio en el cielo. Por eso Jesús, cuando habló con los discípulos, ellos les dijeron: enséñanos a orar. Y él les dijo cómo debían orar: Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces les mostró que todo lo que estaba en el cielo no existe pandemia, en el cielo no existe opresión, no existe división. Todo lo que está en el cielo deberíamos bajarlo a la tierra, de alguna manera respetando los procedimientos en Dios. Y bueno, te invito a que en este día, en este comienzo de mes de abril, tú puedas recibir la verdad. La verdad será la única que te hace libre. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y también dice la Biblia: si el Hijo os libertares, seremos verdaderamente libres. Porque necesitamos ser libres, pero de los de verdad. Siempre lo explicaré. Así que quiero darle comienzo a esto. Cuando Dios le mostró cómo debía ser la iglesia, se lo mostró a Moisés, quien debía después en la tierra construirla, la iglesia, o el tabernáculo. El tabernáculo es una sombra de una figura de cómo deberíamos nosotros trabajar hoy dentro de las iglesias. Hoy dentro de las iglesias también tenemos que dividirla la iglesia en tres partes. Número 1, los atrios. Número 2, lugar santo. Y número 3, lugar santísimo. No podemos dejar a nadie fuera del procedimiento, porque eso sería hacer saltar los procedimientos a las personas. Entonces, número 1, comenzamos a trabajar y a desarrollar la tarea como ministros, primeramente los pastores, los ministros, a desarrollar la tarea con los hijos dentro de los atrios. Dentro de los atrios nos encontramos con que no había un techo, con que había una luz natural que era el sol. Era un patio, realmente un patio, donde lo primero que encontrábamos era el altar de sacrificio. Pero nosotros teníamos que entrar por la puerta. En la puerta había 4 columnas, las cuales representan los 4 evangelios que te llevarán a pasar por la puerta. Y la puerta es Cristo. Jesús dijo: yo soy la puerta de las ovejas, ya por el libro de Juan, capítulo 10. Yo soy la puerta. Entonces, lo primero que tenemos que hacerle entender a la gente es que tiene que relacionarse y entrar por la puerta para poder llegar al lugar santísimo. El lugar santísimo, ahí nos vamos a encontrar con la mismísima presencia de Dios. Jesús lo dijo. Jesús dijo: yo soy el camino, simbolizando los atrios. Yo soy el camino, la verdad, lugar santo, y la vida.
La vida eterna la encontramos, la plenitud, la totalidad de Dios la encontramos en el lugar santísimo. Entonces, hagamos el trabajo conforme a cómo está en el cielo, aquí en la tierra, para que podamos ver los resultados de todo lo que hay en el cielo, podamos recibirlo nosotros como iglesia. No solamente le funcione a los ministros, a los pastores, sino que le funcione también a los hijos. Eso es lo que nosotros vemos en los hijos, cómo crecen, cuando uno los lleva a recorrer realmente los diseños de Dios. Los diseños funcionan. Te invito a que puedas escuchar esta palabra, empezarla y terminar. Entonces, lo primero que nos encontramos era el altar de sacrificio. Yo no puedo obviarlo, no puedo esquivarlo, no puedo porque sean conocidos, porque sean amigos, porque sean parientes, no hacerlo pasar por un sacrificio. Realmente deberíamos sacrificarlos a nuestros hijos, a la gente de la iglesia, que ellos puedan entender lo primero que hay cuando ingresás por la puerta principal, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que hay? Sacrificio. Pero por ahí sucede, no digo acá, pero por ahí en algún lugar sucede, es que, mira, porque son parientes míos, no los sacrifico, no, ellos no limpian el piso, ellos no agarran, no limpian el baño, entonces no están desarrollando una tarea sacrificial. Y entonces los acomodamos en lugares, los metemos en las alabanzas, los metemos en lugares de privilegios sin hacerlos pasar por el sacrificio. Luego ellos no imparten lo de Dios, luego ellos solamente hacen un show, del cual estamos muy acostumbrados a ver en iglesias convencionales, comunes. No aquí, en otro planeta. Pero bueno, perdónenme la ironía, pero tengo la necesidad de poder compartirte la palabra de Dios y no humana, sino la palabra de Dios. Y en este comienzo de mes quiero compartirte cómo son los diseños, cómo es el procedimiento de la iglesia. Cómo debe trabajar un hijo que recién comienza para poder llegar a ser grande. Jesús preparó apóstoles. En 3 años y medio preparó tremendos hombres de Dios. Entonces, ¿qué hago con el cuerpo? ¿Qué hago con la iglesia? ¿Dónde lo llevo? Para que ellos sean prósperos en todas las áreas. Número 1, altar de sacrificio. Entonces, ahí quiero analizar algunas cositas que tienen que ver con el sacrificio. Si Federico, mi asistente, que está aquí con nosotros, manejando la herramienta de Eastward, me lleva a un versículo de la Biblia que está en el libro de Mateo 16, verso 19 de la palabra del Señor, quiero explicarte algunas cosas. Ya estamos ahí. Miren lo que dice la Escritura. Dice, está hablando Jesús ahí, que le dice a Pedro, dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En la tierra. ¿Sí? Así dice, ¿no? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Bien. Creo que es algo que realmente tenemos que entenderlo nosotros. Primeramente nosotros, los ministros de Dios. Que cuando comienza una persona, el primer momento de la iglesia, cuando recién llega, deberíamos hacerlo primero. Nos dieron las llaves del reino para abrir un portal, para abrir una puerta de oportunidades diferentes a la que viene la gente de afuera. Y lo primero que debemos hacer es atar, no desatar. La costumbre muy común, o el común denominador de una iglesia convencional, es que llega una persona de afuera y enseguida lo desatamos de esto, lo desatamos de lo otro, lo desatamos de esto y lo desatamos de lo otro. Y estamos poniendo mano, haciendo un montón de trabajo sobre las personas. La Biblia lo explica, nuestro Señor Jesucristo dijo, primero hay que atar. ¿De qué forma atamos al que recién comienza, al que está dentro de los atrios? Lo atamos, como dice la Biblia, con cuerdas de amor te atraje. Y eso es muy importante, mostrarle realmente el amor de Dios, que son personas importantes. ¿Cómo estoy atando a la persona? Estoy atando al propósito, le estoy mostrando que es una persona importante para Dios, para nosotros como familia. Esa persona recupera un valor en su vida, sabe para qué está, y le mostramos la ruta que realmente debe recorrer y se siente importante y están atados. Y luego, como consecuencia, se da que se desatan. Por ejemplo, viene al altar de sacrificio,
como era en aquel entonces, se subía un animal atado. El fuego del altar quemaba sus ataduras y quedaba desatado, pero se consumía el sacrificio. Así debemos hacer con los hijos. Traerlos a la presencia de Dios realmente por la puerta y que ellos realmente empiecen a experimentar la verdad. Los atamos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Bien, imagínese usted por ahí a lo mejor viéndolo de otra forma, cómo trabajaría hoy muchas iglesias. Nosotros personalmente lo hemos visto, lo hemos vivido mucho, de hablar con gente que nos dijo esto: yo no voy a la iglesia porque tengo miedo que se me practiquen, que me hagan imposiciones de mano, que yo termine haciendo un papelón delante de todos. Imagínense que hoy nos encontraríamos con un endemoniado como era el endemoniado más endemoniado de la Biblia, el endemoniado gadareno. Imagínense hoy eso. Realmente las miles de prácticas que se le practicarían a esas personas hoy dentro de las iglesias. Jesús se encontró con el endemoniado gadareno, se fue a Gádara y en aquel lugar llegó a los discípulos y les dijo: quédense aquí, representando aquí estará la iglesia apostólica que tiene que aprender el trabajo. Llegado al lugar, vino el endemoniado gadareno, se presentó delante de Jesús y lo empezó a maldecir y le empezó a decir un montón de cosas: hijo del Altísimo, ¿qué tienes contra nosotros? Empezó a hablar el mundo espiritual. Jesús le dijo una sola cosa: ¿cuál es tu nombre? Nombre en la Biblia es propósito, como todos sabemos, y ahí le respondió el mundo espiritual y le dijo: somos legión porque somos muchos. Y luego Jesús empieza a ver cómo esos demonios quieren irse solo. Solo. Jesús no hace una práctica de imponerle mano, de que se retuerza por el piso. Y este hombre era un hombre que realmente vivía entre los sepulcros, se alimentaba de cerdos, comía de la propia inmundicia, realmente alimentaba la inmundicia que había en él, porque era un hombre que estaba muy apartado de Dios, lejos de la casa de Dios. Realmente tremendo todo lo que vivía este hombre. Y Jesús le habla de propósito. Fíjese cómo lo ata Jesús al hombre. No habla con demonios Jesús. Nunca Jesús le interesó tener una plática con demonios. Jesús, lo único que le interesó el propósito del hombre. Y al descubrirle el propósito, al decirle cuál es tu nombre, los demonios como que quisieron ir solo, pidieron solo ir a un hato de cerdo, luego caen de un despeñadero. Entonces eso es importante que lo podamos entender y cómo trabajar. Nosotros no compartimos de esa forma de que venga una persona con problemas sexuales, que ha hecho brujería, que ha hecho hechicería y que ha hecho muchas cosas. Entonces, imagínense, vienen a la iglesia y entre 4 o 5 le imponemos mano, le reprendemos esto, hablamos con los demonios, preguntamos al demonio que diga cómo se llama y todas esas cosas que realmente han hecho tanto daño y no han funcionado porque no están dentro de los diseños de Dios. Recuerden siempre lo que Dios le dijo, lo que Jesús le dijo a Pedro: primero atar, no desatar. Y entonces es como que la gente ve a una persona que viene con problemas porque lo conoce y quiere desatarlo de esto, quiere desatarlo, y así no funcionan las cosas. Primero atemos para que el sacrificio lo deje libre al hombre, lo deje libre a la mujer y realmente puedan servir y seguir avanzando donde luego nos encontramos en el mismo atrio, donde hay solamente una luz natural que necesitan los que recién llegan, un conocimiento básico de las escrituras. Entonces, ahí nomás ellos se van a encontrar que después del altar hay una fuente de bronce que significa el lavacro. El lavacro es sencillamente, lo voy a explicar, no nos vamos a meter en esos detalles, pero es lavar a las personas por medio de la palabra. Y luego tenemos la operación o el trabajo de ingresar al lugar santo. En el lugar santo nos encontramos con la mesa de los panes, que eso me habla de una santa cena, sentarnos a la mesa con el pan. Me habla del candelabro o el candelero, y me habla también del altar del incienso, que estaban dentro del lugar santo. Bueno, en ese lugar santo nos encontramos con esas 3 cosas que te dije, y quiero que las analicemos por un momento para que podamos entender cuál es nuestro trabajo dentro del lugar santo después de pasar de los atrios para poder ir a la plenitud de Dios, para poder ir al lugar santísimo. Tenemos una tarea importante que hacer ahí. Y bueno,
quiero analizar un poquito lo que es el candelero. Ya el candelero o dentro del lugar santo ya no hay una luz natural, ya tenemos otros niveles de luz que eso lo imparte el candelero. Y el candelero estaba las 24 horas encendida. ¿Y qué era lo que hacía que el candelero esté las 24 horas encendida? Era el aceite que tenía que ver. ¿Y quién podía suministrar ese aceite? La Biblia lo explica muy bien, que es el pueblo, los hijos de Dios. Por favor, venga conmigo, usted ya que está del otro lado, puede abrir su Biblia, ahí en el libro de Levítico 24, para que podamos entender algunas cosas. Necesitamos tener ahí dentro el candelero encendido las 24 horas. Eso quiere decir que debemos recibir solamente de una sola luz. Nuestra enseñanza y todo lo que nosotros vamos a recibir es de una única fuente de luz. Así que bien, ahí dice la palabra del Señor, dice de esta forma: aceite para las lámparas, lo titula Reina Valera. Habló Jehová a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro. Escuche bien, ese candelero debería tener aceite puro. No puede manejarse con otro tipo de aceite. Como es de conocimiento, hay aceites que son puros y hay otros aceites que son mezcla. Luego estaré explicando esas cosas. Dice aceite puro de olivas machacadas. Yo creo que tiene que ver con olivas trabajadas, machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Fíjese qué tremendo, ¿no? Continuamente. Eso no debería realmente cesar de ninguna forma de estar encendido. Bueno, bien. Si hablamos de que es una única fuente, tenemos que entender que eso es para que la iglesia funcione como realmente debe funcionar. Jacob le dijo a José que era un hombre fructífero porque estaba unido a una sola fuente. Y eso es lo que realmente hay, una sola fuente de luz que es alimentada solamente, no por sus velas, sino por el aceite que hay dentro del candelero. El aceite representa la unción de los escogidos. Escogidos son hijos de Dios, hijos de la casa. Realmente hijos que llevan un legado, que llevan el mismo espíritu, la misma aceite. Eso es un ungido del Señor. Antes se ungía en el Antiguo Testamento con un cuerno con aceite. Ahora se es derramado los padres sobre los hijos y llevan un mismo espíritu. Ese aceite también la llevan los hijos. Entonces, ese candelero dentro del lugar santo está encendido las 24 horas. No se apaga. ¿Por qué no se apaga esa luz? Porque realmente los hijos son los que suministran ese aceite. Mire, por favor, si Federico me ayuda un poco con la Biblia, quiero que vayamos al libro de Zacarías 4, verso 3 de la palabra, para que podamos entender cómo viene ese aceite. Dice 4, verso 3, y junto a él 2 olivos, ¿sí? El aceite de olivo, ¿no? Y dice, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Hasta ahí nomás. 2 olivos. Algunos comentarios, algunos comentaristas, algunas opiniones dicen que esos 2 olivos representan tal vez a los 2 ungidos. A 2 ungidos. Luego lo vamos a estar viendo más adelante. Pero algunos dicen tal vez que fue Enoc, uno, el que estaba a la derecha, y el otro a la izquierda dicen que fue Elías, 2 hombres que realmente no conocieron muerte, que fueron llevados. Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Elías también se fue sin conocer muerte. Entonces, creo que por ahí puede ser por una cuestión de que Dios los haya guardado para una tarea específica del último tiempo y no hayan pasado por la muerte. También otros por ahí explican de que fue Moisés estableciendo lo que era realmente el comienzo de la Biblia, estableciendo la ley de Dios, y el profeta Elías que estableció lo profético. Muchos creen en eso. Para mí, son los escogidos de Dios. Esos 2 representan a los escogidos, a usted y a nosotros. Realmente son los escogidos de este tiempo que tendrán ese aceite puro. Llévame por favor un poco más adelante y vamos a analizarlo ahí nomás.
en el verso 10, ¿sí? Dice, porque, no, el 11. Dice, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos? A la derecha del candelabro y a su izquierda. Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que están por medio de dos tubos de oro? Vierten de sí aceite como de oro. Y me respondió diciendo, ¿no sabéis qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Y él me dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. ¿Sí? Entonces esos olivos representan a los ungidos de Dios. Yo quiero que ustedes entiendan ahí del otro lado que ese candelabro, esa luz, está siempre encendida con hijos, con ungidos. ¿Y quiénes son los ungidos? Los que respetan los diseños, los que pasaron por el sacrificio, los que se dejaron lavar, los que se dejaron limpiar. Hoy son ungidos que pueden mantener la luz encendida las 24 horas. Realmente es muy importante que lo podamos entender. Son olivos. A ver, si hablamos un poquito de la planta del olivo, mejor dicho, del árbol, porque es un árbol frondoso, resistente, con mucha copa, con mucha sombra. En el Antiguo Testamento el árbol con mucha sombra medía el tiempo, la sombra medía el tiempo. Si eran las 3 de la tarde, el sol inclinaba la sombra y se daban cuenta por el horario. Así que un árbol mide el tiempo. Y la Biblia lo compara a un árbol con un hombre. Dice que somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. También dice que somos como plantío de Jehová. Hay una relación tremenda entre el hombre y el árbol. Eso es muy importante que se pueda entender. Entonces, hay árboles que van a marcar el tiempo a sus hijos. Hay árboles que dan buena sombra a sus hijos. Hay árboles que realmente son muy fuertes y que sus hijos son los ungidos, son esos frutos que portan el aceite del árbol. Espero que esto lo pueda entender y que realmente esto se entienda que es para que el candelero esté siempre encendido, una sola fuente, no varias para que no sea una mezcla. Ese aceite debe ser puro. Y bueno, hablando de los olivos realmente son árboles frondosos, pero, por ejemplo, nosotros estuvimos investigando, por ejemplo, un olivo que está plantado en su tierra más fértil, la tierra en Israel, suele llegar a alturas de 6 metros, 7, hasta 10 metros, y son frondosos, son árboles frondosos, realmente resistentes a los vientos, la madera es muy buena. Pero hay árboles de olivo que no fueron plantados en esa tierra y fueron plantados en otras tierras. Entonces, se ponen, cuando llegan a una edad, cuando ya el árbol es viejo, dice que la madera se pone hueca. Y yo, viendo todo esto, realmente vimos cómo más viejo se pone el árbol, más hueco. Y eso nos explica de que realmente si es un hombre, más viejo, más hueco. Entonces lo entendimos de esa forma y eso es para muchos que realmente no quieren dejarse enseñar, que no quieren dejar o respetar los diseños. No, a mí me funcionó así, yo la iglesia la traje así. Está bien, te funcionó solamente a ti, pero no le funcionó a la iglesia. Jesús vino, murió y nos funcionó a nosotros. Entonces tenemos que empezar a morir nosotros para que le funcione al resto. No ser egoísta, porque si no van a estar siempre los pastores ahí arriba y el pueblo ¿qué? El pueblo es el que tiene que crecer. En el libro de Hechos crecían los apóstoles y crecían los hijos. No había pobreza en los apóstoles y no había necesidad en los hijos. Así que eso es muy importante que lo podamos entender. Estamos trayendo luz. Realmente estamos trayendo luz. Seguramente para algunos esto les chocará, será un mensaje fuerte. Pero qué bueno para que los escuchen y realmente reflexionen. Porque yo dije, si estamos para algo, estamos para impartir luz, para traer nuevas oportunidades y que realmente entiendan. ¿Por qué no he crecido? ¿Por qué hace tanto tiempo que estoy en una iglesia y no me funciona? Y no, pero no te podés ir porque sos un traidor si te vas. Mira, si tú no tienes a una persona, a un pastor, a un ministro que no respeta los procedimientos, que no te lleva como llevaban en el altar de sacrificio, lo llevaban los ministros por la rampa al altar de sacrificio, que luego lo lavaban y lo hacían entrar al lugar santo, donde te presentaban la mesa de los panes, donde te sentás a la mesa con el rey,
donde tú eres parte de los escogidos que siempre se alimentan de una sola fuente de luz. Y ahora tenemos que pasar a la otra etapa, al lugar santísimo. Pero antes de ir al lugar santísimo nos encontramos con un mueble que realmente era el altar del incienso. El altar del incienso, según el libro de Apocalipsis, dice que son las oraciones de los santos. Poneme, por favor, Federico, las oraciones de los santos. Y si antes de comenzar con todas esas cosas, Jesús también estuvo una relación directa con el olivo. Jesús estuvo en el monte de los olivos, en el Getsemaní, era el monte de los olivos. ¿Y qué sucedió en el monte de los olivos o en el Getsemaní? ¿Qué es lo que sucedió? Hay un intercambio de voluntades. Rindo mi voluntad por hacer la voluntad de Dios. Dios mío, aparta de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Orando, él se apartó de los discípulos y se fue a orar con Dios. Cuando se fue a orar con Dios, Dios no le respondió, le mandó un ángel para que le dé fortaleza. Porque ya estaba todo hablado. Jesús tenía que comenzar e ir a la cruz. Tenía que terminar la carrera. Entonces, imagínese usted que Jesús en el monte de los olivos, ¿qué sucede en ese lugar? En ese lugar hay oración. En ese lugar, en la oración, hay un intercambio de voluntad, donde un ministro, donde un hijo, lo llevamos a que renuncie a su voluntad por hacer la de Dios. Cuando uno renuncia a su voluntad, a hacer a mis deseos personales, a mis sueños personales, y hago lo de Dios, entonces Dios dice, este hombre no tiene problema, este es un hombre que respetó los diseños, si respeta los diseños le voy a dar, le voy a suplir, pero en todos los lugares se respeta, no, sinceramente yo sé que en todos los lugares no se respeta, porque es hijo mío, porque es mi hija, lo meto en la alabanza, lo hago saltar los procedimientos, lo meto allá, lo pongo a administrar, a imponer manos sobre la gente, a impartir algo que realmente termina no dándole resultado. Entonces, vamos a poner las cosas como son, vamos a ordenarlas, no saltemos nada, los procedimientos no se pueden saltar. El altar del incienso. Poneme, por favor, Federico. El altar del incienso. Poneme Salmo 141, verso 2, búsquelo por favor ahí en su casa, mientras hago un mini break y me tomo un matecito. Mire, el altar del incienso está todavía dentro del lugar santo, pero está pegado al velo antes de pasar al lugar santísimo. Ese es el último mueble, el altar del incienso. Dice así, suba mi oración delante de ti como el incienso. Ahí tenemos el altar del incienso que significa o simboliza la oración de los santos. Poneme Apocalipsis 5:8 mientras te estoy explicando algo de la oración. Ahí donde intercambiamos la voluntad de Dios, ahí se hace la voluntad de Dios. Ya no podemos meter gente ahí que todavía está con sueños personales. Por eso nos encontramos con mucha gente frustrada, que no pudieron sostener la lámpara encendida, muchas cosas que no se pudieron sentar a la mesa con Dios. Hay muchas cosas que realmente debemos entender. Hijos necesitamos para encender el altar de Dios. Bien, dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que esas copas llenas de incienso son las oraciones de los santos. Eso tiene que ver que cuando uno está realmente en el lugar santo orando a Dios, recibe respuestas porque se llenan las copas de Dios y son derramadas como oraciones respondidas hacia nosotros. Zacarías está en el lugar santo, está orándole a Dios, le tocó el altar del incienso y en esa respuesta él recibe una respuesta de un ángel y el ángel le habla de que va a tener a Juan el Bautista. Eso lo podemos encontrar en el libro de Lucas 1, ahí en el comienzo, Lucas 1:5 en adelante nos vamos a encontrar con que Zacarías está en el lugar santo, está en ese incienso y recibe una respuesta de un ángel que va a tener un hijo. O sea que ahí tenemos que tener respuesta de parte de Dios. La oración, sencillamente la oración, respuesta de parte de Dios.
¿Qué te quiero decir? Si respetamos los diseños, vamos a llegar a un momento donde oramos, Dios responde. Oramos, Dios responde. ¿Por qué Dios no me responde? Sencillamente porque tal vez no te hayan conducido por el lugar correcto. Y estamos para servirte, estamos para realmente llevarte a que puedas ser conducido por el lugar correcto, sin saltar ningún procedimiento. Los diseños funcionan, los diseños funcionan. Bien, Apocalipsis 8. El Apocalipsis realmente es difícil de entender, pero bueno, hay cosas básicas que debemos entenderlas. Cuando se abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie delante de Dios, y se les dio 7 trompetas. Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. Ahí está el trabajo de los ángeles en el cielo, que ellos manejan el incienso, que son las oraciones nuestras. Eso tiene que ver con que cuando nosotros oramos, haya una respuesta de parte de Dios. O por lo menos llegue nuestra oración a la presencia de Dios. ¿Cómo llega? Número 1, dentro de los atrios te formamos. Cuando entras al lugar santo, sos una persona que ya tiene una relación, ya sabe cómo orar para que Dios responda. El apóstol Pablo, Efesios 6, verso 18, quiero que veamos algo. El apóstol Pablo llama a los ministros que estemos siempre orando por los santos. Mire lo que dice. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí está. Nosotros, para aquellos que no entienden la tarea de los ministros, a ver, pastor, ¿por qué usted no trabaja? Yo acá he visto mucho, no se ha entendido mucho, realmente quieren que el pastor trabaje. Es como decirle al médico, vos sos médico y también tenés que trabajar. No sé, quiero verte levantar una pared de albañil después de que salgas del consultorio. Nosotros somos ministros de Dios, nos hemos preparado para esto, hemos renunciado al pecado para poder compartirte una palabra, para poder ayudarte, para poder guiarte en el procedimiento. Y acá dice que deberíamos estar siempre, dice así, orando en todo tiempo. ¿Cómo hace una persona orando en todo tiempo? Eso está hablando de que el ministro debe estar a 100% en la obra de Dios. No debe tener otro trabajo, debe ser 100% pastor. De lo contrario, lo que va a sacar no sería una aceituna, de ese olivo no saldría una aceituna con aceite puro, para tener siempre encendido el candelero. Se daría una mezcla y no sirve para el candelero. Debería ser aceite puro según el libro de Levítico. Entonces, ¿usted quiere una palabra? Realmente, ¿usted quiere un pastor? ¿Usted quiere una pastora? ¿Usted quiere algo que realmente le funcione? Bueno, tu pastor no tiene que trabajar, tiene que trabajar en lo que lo llamó a trabajar en todo tiempo. Por eso el apóstol Pablo lo dice ahí en el libro de Efesios 6, verso 18, y lo dice también en el libro de Primera de Tesalonicenses 5, verso 17. Bien, para que podamos avanzar a la próxima etapa, estoy bien con el tiempo. Quiero resumir un poco este tema tan importante que es la intercesión. Ahora realmente para poder entrar en el lugar santísimo nos separa un velo. La Biblia explica que el velo era una cortina que realmente no era una cortina fina, sino que era casi de 10 centímetros, no era fácil de atravesarla. Por arriba no se podía pasar. La única manera de poder pasar esa cortina era por abajo. Eso me habla de que para entrar a la presencia de Dios, encontrarnos con la plenitud de Dios, donde está la totalidad del Padre, teníamos que pasar humillados delante de Él. Para recibir todo de parte de Dios tenemos que humillar nuestras vidas. Algo que realmente no lo vemos mucho. Nosotros no hemos visto ministros humillados. Al contrario, los vemos ocupando, yo soy el tal, yo soy este, yo soy el otro. Para llegar a los pastores tienen que sacar turnos. Nos hemos encontrado con cosas como esta, por ejemplo. Pastor, mi familia no está bien, perdí el trabajo y porque te falta oración. Una respuesta que realmente no podríamos darle.
Acá no es así. Realmente no le podemos dar. Me estoy por separar, mi familia no está bien, estamos por divorciarnos. Y les preguntan, ¿ustedes ayunaron? ¿Qué tiene que ver el ayuno con eso? Con que te estás por separar. ¿Ustedes oraron? Entonces es como querer sacarse el problema encima y no decir, sí, acá nosotros no te conducimos a que tú vayas a la totalidad de Dios. En la totalidad de Dios no pueden existir cosas como el divorcio, como la separación. Realmente quiero llevarte a la intercesión. Si me pones, Federico, Ezequiel 22:30, para poder comenzar esto, ya termino. Solamente serán unos minutos que están por delante para que puedas entender algunos conceptos en cuanto a lo que es la intercesión. La Biblia dice que Dios habló aquí. Dios habló aquí y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. O sea que no se puede hallar tan fácil alguien que se pare delante de Dios. Para pararse delante de Dios tenés que entrar en el lugar santísimo. No te podías parar delante de Dios de otra forma. Tenías que entrar en la plenitud donde está la misma presencia de Dios. Y ahí tenés que interceder para que Dios no destruya la tierra. A ver, en este tiempo necesitamos la iglesia de Jesucristo, pero una iglesia no de atrio. No una iglesia que tiene a la gente solamente ahí, 20 años adentro, sentado en la misma silla. No una iglesia que solamente los tiene dando vuelta dentro del lugar santo, sino una iglesia que la llevamos a tener una relación con Dios, con la misma presencia de Dios, donde hay gente que dice, sí, yo me paro en la brecha, renunciando a todos mis deseos personales, no vengo a pedir nada en lo personal, vengo a pedir por mi pueblo, vengo a pedir por mi gente, vengo a pedir por el mundo, vengo a pedir, Señor, que realmente tú puedas hacer misericordia y se termine esto del coronavirus, se termine la muerte. Por eso dice Dios, no lo hallé. ¿Por qué no se halló? Porque hubo iglesias que no respetaron el diseño. Hubo gente que no respetó el diseño. Entonces, esta palabra principalmente es para mis hijos. Principalmente es para la iglesia local, que yo quiero que ellos siempre anoten, tomen nota y digan, yo tengo que respetar. Acá no es algo que me imponen los padres, mis padres no están locos, mis pastores no están locos. Te funciona. Por eso vamos a ver una iglesia con estatura realmente, y vamos a ver una iglesia que a lo mejor son muchos, son todos, pero espiritualmente son como enanos, porque no han desarrollado autoridad para presentarse delante de Dios. ¿Cómo desarrollo esa unción? Para tener siempre la lámpara encendida. La unción viene a través de los procesos en la vida del hombre. No me voy a meter en eso ahora, pero quiero que rápido veamos algo, una sombra y una figura. La mujer en la Biblia es una sombra y una figura de la iglesia. La iglesia se debe desposar con Cristo al final de todo el tiempo. Entonces, analicemos un poco en el libro de Esther 5, algo en la palabra del Señor. 5:1. Esther 5, verso 1 de la palabra del Señor, dice, aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real. Ahí está el tema. Mire qué importante. Para poder ir delante del rey, la iglesia Esther, nosotros somos la iglesia Esther. Recuerde usted que primero se la llamó a Vasti para mostrar su belleza, y Vasti no quiso ir delante de la presencia del rey. ¿Por qué? Porque Vasti tal vez tenía una belleza natural, una belleza por fuera, y no pudo presentarse de esa forma. Porque Dios en este momento está buscando a Esther, que realmente muestre una belleza interior, que pueda realmente de su interior, como dijo Jesús, corren río de aguas de vida, no algo que realmente tiene que ver con apariencias, ¿sí? Sino con una relación genuina. Él buscó, la reina Vasti no compareció, los 7 eunucos no la pudieron traer, entonces hubo un intercambio de reina y entra la reina Esther. Creo que somos nosotros, la iglesia Esther, que se pone el vestido real, la autoridad para ir delante de Dios, para ir delante del rey, a invitarlo a un banquete. Mire lo que dice. Dice, aconteció el tercer día que se vistió Esther su vestido real
y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio la reina Ester que estaba en el patio, ella obtuvo gracia a sus ojos. Y el rey extendió a Ester el cetro de oro que tenía en su mano. Entonces vino Ester y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Ester dijo: si le place al rey, venga hoy el rey y Amán al banquete que ha preparado para el rey. Usted sabe bien, si conocen la historia, cuando un rey, en este caso el rey Asuero, una sombra y una figura de Dios mismo, que está pidiendo que se presente una iglesia con autoridad, la cual le extendió el cetro es la autoridad, en un hombre, en el sacerdocio el cetro significa la autoridad, y Ester tocó el cetro, la punta del cetro. Y ahí es como que realmente ella recibe autoridad y empieza a hablar con él, a invitarlo al rey a un banquete, invitarlo a una cena, a una santa cena donde se iba a compartir pan, donde se iba a compartir vino. Quiero que lo podamos ver alguna cosa. Si le place, si ha hallado gracia, volveme por favor al 3. En el 3. Y dijo el rey: ¿qué tienes, Ester? ¿Cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Fíjense qué tremendo eso, hasta la mitad del reino. O sea, ya llegué a la presencia del rey. Ya ahí la reina podía pedir algo de carácter personal. Puede decir, bueno, yo ya estoy ya estoy delante del rey, no. Pero ¿qué nos llama Dios a hacer? Tengo que interceder. Interceder tiene que ver con que ya no pidas para ti. Ya puedas interceder por esa tremenda maldición que se ha soltado. En este caso, la iglesia tendría que respetar todos los procedimientos rápido, para presentarse delante del rey con sus vestiduras reales, con esa autoridad. Y esa autoridad se gana cuando respetaste los procedimientos, donde no hubo acomodo, llevaste a los hijos al sacrificio, los lavaste, los limpiaste, los metiste adentro del candelabro, respetaste lo que es el lugar santo. Ahora está en el lugar santísimo delante de la presencia de Dios y dice: este hombre respetó los diseños, le voy a poner el cetro de autoridad y ellos van a tener autoridad y van a poder hablar conmigo. Y ella le dijo: sí, he hallado gracia. Esa es la iglesia que va a hallar gracia delante de la presencia de Dios y vamos a tener respuesta. Por favor, Federico, quiero que me acompañes ahí en el libro de Juan 13, verso 26. Quiero comparar algo. Dice: entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado. Está hablando del traidor. Aquel es, mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después del bocado, Satanás entró en él. Volveme por favor al libro de Ester. Ester se presentó delante del rey. Al banquete también pidió Ester que esté Amán. Amán era aquel hombre que al rey le hizo firmar un edicto real para que el mismo rey se saque el anillo y haga firmar de que iba a haber muerte en todos los judíos. Hoy hay un edicto real, espiritual, como usted quiera verlo, pero está habiendo muerte ahí afuera. Hay miedo ahí afuera. Entonces necesitamos realmente, ¿qué hacer? Una santa cena. ¿Y qué es una santa cena? ¿Es practicar algo solamente? No, la santa cena es sentarse a la mesa con el rey y ahí poder conversar temas serios. Siempre que hubo una santa cena se habilitó un tiempo nuevo. Jesús, ¿qué dijo? A ver, quiero que realmente entiendas esto. Intercesión. Santa cena, intercesión. ¿Quién se sentó a la mesa? El mismo diablo. Guerra espiritual. ¿Quién se sienta a la mesa del rey Asuero? Que pide la misma reina Ester. Amán, el propio enemigo, el traidor. O sea, en la Santa Cena seguramente habrá un nivel de guerra espiritual altísimo. Jesús, ¿qué dijo? Sabía que le quedaban minutos para morir. Y Jesús dio gracia. Dio gracias por el pan. Dio gracias por la mesa. O sea, cuando tú estás por pasar un momento tremendo de tu vida, ¿qué tenemos que hacer? Dar gracia, no quejarnos.
Jesús está en la Santa Cena, está el diablo dentro de Judas, está el traidor, están los 12 apóstoles, y él dio gracias, dice la Biblia. ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? Dar gracias en estos momentos difíciles, donde la muerte, donde hay un panorama oscurísimo ahí afuera, estamos en cuarentena, estamos siendo trabajados, muy formados por Dios. Ya te voy a hablar de por qué formados por Dios. Porque la reina Esther era una reina, una iglesia que respetó los parámetros, respetó los diseños. En el libro de Esther misma, 2, verso 10 en adelante, antes de presentarse ella delante del rey, dice que fueron sometidas a tratamientos. Sus tratamientos eran 6 meses dentro del agua, otros 6 meses con mirra, tenían que ser perfumadas y preparadas, afeitadas, para que cuando sean presentados delante del Señor, el Señor diga, bueno, esta es la iglesia que yo quiero, bien adornada, bien vestida, con autoridad. Eso quiere decir que esta mujer se sometió al tratamiento. No era la reina Esther por ser, se sometió a 12 meses. 12 meses, el número 12 significa gobierno. El 12 significa gobierno, se sometió al gobierno apostólico. 24 significa el gobierno de Dios, porque Dios rige desde el cielo con 24 ancianos. No es para meterme ahora en esas cosas, pero es así. Una mujer que respetó los parámetros, respetó los diseños. Realmente es importante que esto se entienda. Si esto no se entiende, vamos a llevar a la gente a la perdición. Se va a enriquecer solamente un pastor. ¿Y los hijos qué? La Biblia dice que la honra de los padres son los hijos. Y realmente nuestra honra son los hijos, ver a los hijos crecer, no hay nada mejor. Pero a ver, no los hijos naturales, biológicos, los hijos del alma, los que realmente están en la iglesia, están dándolo todo por Dios. Tenemos que pelearla, me parece. Y la reina Esther, si usted quiere que yo le hable de intercesión, si el rey le bajaba el cetro, a la reina la mataban. Eso quiere decir que los ministros de Dios, primero yo, debemos poner la cabeza por el pueblo. Porque ella sabe lo que pidió. Ahora lo vamos a leer. Pero ella pidió por su pueblo. Para que no muera su pueblo. Mire, vamos, por favor. Poneme el libro de Esther 5, verso 6, ahí nomás. Vamos al 6. Mire, ahí vuelve a hablar. Dice, y dijo el rey a Esther en el banquete, ya están sentados a la mesa, mientras bebían vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será concedida. ¿Cuántas veces le ofreció la mitad? 2 veces. Eso quiere decir que Dios se lo ofreció todo. Primero la mitad y segundo la mitad le ofreció el reino completo. Dios no va a media. Dios no va a media. Para aquello ya le dio la mitad. No, se lo ofreció. Y le ofreció más de todo el reino. Si nosotros entendemos y entendemos bien ese libro, realmente es el único libro de los 66 libros de la palabra de Dios que no habla de Dios. No lo nombra a Dios. Pero eso es lo bueno, saber encontrar a Dios donde no lo nombran. Saber encontrarlo a Dios en la vida de un hombre. Cómo este hombre realmente evidencia que Dios está en él, sin hablar tanto. Este hombre realmente es un hombre de Dios. ¿Por qué? Porque sus hechos me demuestran. ¿Y cómo demostramos? Poniendo la cabeza delante del rey. Poniendo nuestra vida primero. Pastor, tengo un problema. Estate orando. No, pastores, vamos a tener que nosotros, ministros, mis líderes, vamos a poner la cabeza. ¿Sí? Nosotros, desde que estamos aquí en Carlos Paz, hemos visitado niños que estaban al borde de la muerte, hemos ido a los hospitales, al FUNE, orando, donde me metí en una habitación y la gente clamaba, dice, ¿cuánto hace que no vemos un pastor acá? Tengo que poner la cabeza por el pueblo. Lloraba la gente en las camillas. Nunca me voy a olvidar, una mujer tenía un cáncer fulminante y me gritaba, dice, ¿usted es pastor? ¿Usted qué es? En el FUNE, quiero la bendición, quiero que me ayude. ¿A dónde estamos? ¿Poniendo la cabeza por el pueblo? ¿O realmente estamos jugando al evangelio? Respetemos los procedimientos. Llevemos a los hijos a la estatura que realmente tienen que estar para encontrarse con Dios ahí. Esther 7, verso 1 de la palabra del Señor. Primero, fue sometida a un tratamiento de 12 meses. Tratamiento, atrio. Luego vamos a ver a la reina Esther comiendo un banquete, guerra espiritual,
Santa Cena, algo que debemos practicar nosotros. La Santa Cena es una preparación. La Santa Cena que practicamos aquí es una preparación para cuando estemos sentados a la mesa con el Señor allá arriba. Si alguien no preparó, no practicó Santa Cena aquí, ¿cómo va a poder hacerlo cuando estemos en el cielo? No hay autoridad. Por eso todo lo que vivimos nosotros en la tierra es una preparación para lo que nos espera ahí arriba, para lo que nos espera a los vencedores. ¿Sí? Bueno, espero que esto se entienda. Esther 7:1 dice, fue pues el rey con Amán al banquete, a la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, se te será otorgada. Entonces la reina Esther respondió y dijo, oh rey, si he hallado gracia delante de tus ojos, si al rey le place, séame dada mi vida. Escuche bien, mi vida, por mi petición y mi pueblo por mi demanda. Mi vida por mi pueblo, no mi pueblo por mi vida. ¿Vio que hay muchas cosas que están intercambiadas? Si empezaron mal, acá en el lugar santísimo, nunca los vamos a hacer meter al lugar santísimo. Pastor, ¿cómo sé que son una iglesia que opera en el lugar santísimo? Porque respetaron los procedimientos. Porque ahí vamos a ver gente y padres que dan la vida por los hijos. Que realmente están mal cuando los hijos están mal. En este tiempo de la pandemia están preocupados por todo. A ver, te falta algo, ya no me importa el dinero. A ver, pongo la cabeza. Mi vida por mi pueblo. Esther ahí no fue a pedir por ella. Fue a interceder porque en su pueblo había muerte. Iglesia, hoy, juntos, unidos, respetando los procedimientos, nos unimos, nos paramos delante del Señor con nuestra propia vida, con nuestra vida. Vamos a tener esos cambios que realmente vamos a ver esos resultados. Mi vida, escuche bien, dice, si al rey le place, séame dada mi vida por mi petición y mi pueblo por mi demanda, porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Para Dios, la muerte de la iglesia sería un daño irreparable. Ahí está nuestro trabajo. Iglesia Esther, te invito que puedas entender lo que Dios quiere hacer. Necesitamos, número 1, sacrificar a la gente en el primer tiempo. Número 2, ingresarlos al lugar santo. Número 3, llevarlos a la intercesión. En el lugar santo no te olvides de esto. Ya no es tu voluntad, es la de Dios. Con la voluntad de Dios, renunciando a nuestros deseos personales, vamos a la guerra, vamos a interceder, vamos a presentarnos delante del rey y el rey te va a extender el cetro. ¿Por qué? Cuando tú renunciaste a hacer tu voluntad, a hacer la propia, Dios te dará vestiduras espirituales para presentarte delante de él. Miren cómo todo funciona. Yo quiero que sean todos parte de ser la reina Esther, visto como ese tipo de iglesia, esa iglesia que maneja esas vestiduras. Amén. Quiero bendecirte, quiero explicarte algo realmente que tiene que ver, como hoy quiero que lo veamos todos. ¿Cuál es la iglesia que está trabajando en el lugar santísimo? La Biblia dice que los que pasan por debajo de la cortina, los que se humillan, los que nos humillamos delante de Dios, nos podemos presentar delante del Padre humillado y no solamente estar en sillas importantes donde no llegan los hijos. Jesús estaba con los hijos, Jesús estaba con el pecador, con el publicano, con el fariseo, con el enfermo, con el endemoniado. Fue a Gádara, visitó al más endemoniado, visitó al lunático, visitó a todos. Pastores, Pedro salía de las iglesias y con la sombra sanaba a los enfermos. Eso quiere decir que se les acercaba para cubrirlos. O sea, cobertura, sombra, sana. ¿Cómo vamos a sanar la iglesia? ¿Cómo vamos a sanar los hijos? Dándole sombra, cubriéndolo. No se entiende cobertura, es cubriendo, pasando tiempo con él, dándole de tu vida, relacionándote con él. No tiene plata, no da buen diezmo, no ofrece nada. No importa, enséñale a caminar.
No hagan diferencia como se hace en muchos lugares. No, este porque es mi pariente, este porque da tanto. Entonces a este no lo sacrificamos, a este lo llevamos a un lugar de privilegio. Yo dije, vengo a traer luz. Y bueno, creo que si traigo luz, estoy haciendo lo que Dios le dijo a Moisés, y Moisés tuvo el respaldo de Dios. Habrá alguien que no le guste lo que hablo. Sí, lo entiendo. Pero a mí me enseñaron esto. Siempre mi apóstol al enviarnos nos dijo, respeta los diseños, hijo, las cosas bajo los diseños funcionan. De ahí siempre me agarré y dije, yo quiero trabajar bajo los diseños. Quiero ser un hombre que trabaja bajo los diseños. No quiero, por ejemplo, a mi apóstol lo llama a las 3 de la mañana, te atiende, viene acá, come asado contigo, pasa tiempo contigo, conmigo, con cualquiera de la iglesia. No es porque yo soy pastor, pasa con cualquiera. Es un hombre que realmente respeta los diseños. Eso marca tu vida. Cuando yo no era nadie, este hombre venía y estaba conmigo. Eso marca tu vida porque este hombre te deja atado. ¿Se da cuenta la diferencia de practicar miles de cosas? Estoy terminando. Voy a terminar orando por tu vida, declarando una palabra bien fuerte. Que quiero que se dé a luz en este último tiempo cuál es la iglesia del lugar santísimo. ¿Cuál es la iglesia que realmente necesita la gente? Pastor, ¿por qué estás confrontando? No estoy confrontando, estoy queriendo bajar el diseño de Dios, que se pueda entender esto. Si algo he entendido que con lo vivido puedo impartirte, con una palabra puedo direccionarte, por favor que se entienda esto rápido. Llevemos a todos, a todos. No hay un grupo selecto solamente de que realmente van a ser los privilegiados, los parientes, los hijos biológicos. No. Llevemos a todos. Llevemos al gadareno, el que está en los miles de problemas. Jesús fue por uno. Y le dijo, vuelve a la casa de tu padre. Y habla lo que Dios hizo contigo. Directamente lo mandó a evangelizar, a hablar lo que Dios había hecho con él. Hoy para que un hombre vaya a hablar tiene que pasar por miles de procedimientos. Vamos a descubrirle el propósito a los hijos. Es tiempo donde se tiene que evidenciar la iglesia. Yo declaro que se termina la mentira pronto y se va a dar a luz la iglesia que realmente está en el lugar santísimo, operando aún con la propia vida. Pastor, pastora, me pongo de pie para hacer una declaración. Me pongo a mí primero, pero para evidenciar que somos la iglesia de Jesucristo y no mentirle a la gente, primero nosotros con nuestra vida. ¿Sí? No vi hombre que se pare en la brecha para que no haya destrucción. Amén. Espero que esto se entienda. Nosotros, los sacerdotes, la casa, la iglesia, debemos ser los primeros que se paren en la brecha. Esto no lo detiene la ciencia. Esto lo detiene la iglesia Esther, la reina, la que lleva los vestidos real, la que se presenta delante del rey, no con peticiones propias, la que el rey le ofrece el reino. Este tipo de iglesia, la que hace banquetes para Dios, la que se sienta en la mesa con Jesús, la que le dice al rey, ¿qué quieres? Y cuando tú le dices, ¿qué es lo que quiero? No tiene nada que ver con lo personal, sino con el pueblo, con el sufrimiento, con la gente. Tengo una idea para todos. Busquemos a la gente, hablemosle. Saquemos a la gente de la estatura que está, llevémoslo, perfeccionémoslo, metámoslo en lugares de privilegio, llevémoslo al lugar santísimo, donde ellos se encontrarán con el mismo Dios. Quiero soltar una bendición, quiero soltar una palabra sobre tu vida. Declarar en el nombre de Jesús que se termina todo miedo, que tú no eres un traidor, tú eres un hijo que realmente respeta o quiere empezar a respetar los diseños. Tú vas a buscar realmente la iglesia correcta. Tú te vas a edificar en el lugar correcto. Tú tienes quien te lleve por el altar. Tú no estás solo. Tú no eres el margen de la sociedad. Tú tienes autoridad, tienes un propósito. Te atraigo. La Biblia dice con cuerdas de amor. Quiero establecer el amor de Cristo en tus vidas. Quiero enseñarte que para entrar por los atrios tenemos que hacerlo con acciones de gracias, como dice sus escrituras, por la puerta, Jesús. Entramos con Cristo y terminamos en la misma presencia de Dios. Escuche bien este video. Esto te llevará a vivir una vida de relación con Dios,
¿Cómo la llevo a vivir? Con padres que pongan la cabeza. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.